Imaginen la escena. Estás solo en la profundidad del bosque. Tienes un arma en el cinturón y años de experiencia en la naturaleza. Te sientes el depredador alfa. Pero entonces algo se mueve entre los pinos. Algo que decide que ya no quiere caminar sobre cuatro patas. Deciden ponerse de pie y sonreírte. Bienvenidos, amigos. Hoy desenterramos los encuentros documentados más aterradores con el Dogman de Michigan. No son leyendas de fogata, son testimonios que destruyeron vidas. Nuestra historia se detiene en 1938, cerca de un pequeño enclave llamado Paris, en Michigan. Robert Fortney, un hombre rudo, curtido por los años de la Gran Depresión, caminaba hacia las orillas del río Muskegon. Era un hombre de lógica, de manos callosas, que no perdía el tiempo con fantasmas. Esa tarde solo quería pescar. Robert se sentía seguro. En su cinturón descansaba su fiel revólver, una herramienta que le daba una confianza absoluta frente a cualquier animal del bosque. Para él, no había nada en Michigan que una bala bien puesta no pudiera solucionar. Qué equivocado estaba. Mientras preparaba su equipo, el ambiente cambió. El canto de las aves se detuvo en seco. El viento dejó de mecer las copas de los pinos. Robert levantó la vista y los vio. 5 perros negros, masivos, emergiendo de la maleza como sombras líquidas. Cualquier otra persona habría entrado en pánico, pero Fortney no. Los observó con una calma casi arrogante. Pensó que eran perros de alguna granja cercana que se habían vuelto asilvestrados. Incluso sintió una pizca de desprecio hacia ellos. Estaba armado, era un hombre fuerte y conocía el terreno. En su mente, él tenía el control de la situación. Pero la jauría empezó a hacer algo extraño. No ladraban como perros normales. Se movían con una disciplina militar, rodeándolo en un semicírculo perfecto, cortándole las rutas de escape hacia el bosque. Robert, aún tranquilo, les gritó para espantarlos. No hubo reacción, solo unos ojos amarillentos que no parpadeaban. Fue entonces cuando la duda empezó a reptar por su columna vertebral. Los animales empezaron a emitir un gruñido que no salía de la garganta, sino del pecho. Una vibración tan profunda que Robert la sentía en sus propios dientes. La arrogancia se convirtió en alerta. Lentamente llevó la mano a su arma. «¡Fuera de aquí!», gritó, y disparó un tiro al aire. El estruendo rompió la pesada atmósfera del río. Pausa. 4 de las bestias saltaron hacia atrás y desaparecieron en la oscuridad de los árboles. Robert soltó un suspiro de alivio, una risa nerviosa escapando de sus labios. Solo eran perros, pensó, pero cuando bajó la mirada se le heló la sangre. El 5.º animal, el más grande, no se había movido ni un centímetro. Estaba allí, a escasos metros, observando el humo que salía del cañón del revólver con una curiosidad casi humana. Robert volvió a apuntar, esta vez directamente al pecho del animal, pero el dedo se le quedó congelado en el gatillo. Ante sus ojos, la anatomía de la bestia empezó a traicionar las leyes de la biología. El perro no saltó hacia él, simplemente empezó a alzarse. Robert escuchó el sonido húmedo de los músculos estirándose y el crujido seco de los huesos recolocándose. El animal creció y creció hasta que un gigante de más de 2 metros quedó erguido sobre sus patas traseras. Ya no era un perro. Era una criatura con el torso musculoso de un hombre atlético, pero cubierto de un pelaje negro azabache y unas garras que descansaban a los costados de su cuerpo como armas listas para ser usadas. Robert Fortney, el hombre que no temía a nada porque estaba armado, se sintió de repente como una hormiga frente a un dios antiguo y hambriento. La criatura no lo atacó. Hizo algo mucho más cruel para la mente humana. Inclinó la cabeza, fijó sus ojos de ámbar en los de Robert y contrajo los músculos de su cara. Mostró sus colmillos, pero no en un gruñido, sino en una sonrisa burlona, cargada de una inteligencia malévola. Era como si le estuviera diciendo: «Tu arma no significa nada en mi mundo.
El ser dio media vuelta con una elegancia aterradora y se internó en la espesura, caminando erguido como un hombre, hasta que el bosque se lo tragó por completo. Robert Fortney regresó a su casa esa noche, pero el hombre que la gente conocía nunca volvió realmente. Vendió su equipo de pesca y jamás volvió a acercarse a ese río, porque ahora sabía que su arma solo servía contra lo que pertenece a este mundo, y lo que vio en el Muskegon, definitivamente, venía de otro lugar. La historia de la primera aparición del Dogman. Norte de Michigan, condado de Wexford, año 1887. En este punto de la historia, el estado era el epicentro de la industria maderera de todo el país. No era un lugar para hombres débiles. El campamento estaba ubicado en una zona de pinos blancos masivos, árboles de más de 40 metros de altura, que bloqueaban casi toda la luz solar, incluso al mediodía. Eran las 10:45 de la mañana. El aire estaba cargado de humedad y el olor penetrante de la savia fresca. Los leñadores trabajaban en parejas, uno golpeando el tronco con el hacha, mientras el otro preparaba las cuerdas. El único sonido era el eco rítmico del metal cortando la madera. No había viento. El bosque estaba en un silencio absoluto, una zona muerta que los trabajadores ya habían empezado a notar desde el amanecer. Uno de los hombres, cuyo nombre se perdió entre los registros de jornales, se detuvo para limpiarse el sudor. A menos de 20 metros, entre dos pinos gigantes, notó un movimiento. Al principio pensó que era un oso negro, algo común en la zona, pero cuando la figura se movió hacia un claro, el miedo reemplazó a la rutina. No era un oso. La criatura tenía un pelaje oscuro, casi azulado bajo la sombra del bosque. Estaba agachada, hurgando en un tronco podrido. Lo que sintieron los leñadores en ese momento fue una parálisis por presencia. No fue solo miedo, fue la sensación física de que sus instintos de presa se activaban. El animal levantó la cabeza. Tenía un hocico alargado y orejas puntiagudas, pero los ojos, los testigos, describieron ojos que no pertenecían a un animal salvaje, sino a algo con una conciencia malévola. Lo más perturbador ocurrió cuando los leñadores gritaron para ahuyentarlo. En lugar de huir, la bestia se irguió. Sus articulaciones crujieron de una forma que los hombres compararon con el sonido de ramas secas rompiéndose. Se puso sobre sus dos patas traseras, alcanzando una altura de casi 2,5 metros. En esa posición, sus extremidades superiores se veían desproporcionadamente largas, terminadas en garras que se enterraban en la corteza de los árboles cercanos. No hubo gruñidos. Solo una mirada fija y penetrante que duró casi 1 minuto. Los hombres, armados con hachas de acero, no se atrevieron a moverse. Sintieron que el arma en sus manos era de juguete frente a la potencia física de ese ser. Finalmente, la criatura se dejó caer sobre sus 4 patas y se desvaneció entre la maleza sin hacer un solo ruido, algo imposible para un animal de ese tamaño. Cuando los leñadores se acercaron al lugar, no encontraron huellas de garras comunes, sino marcas profundas que parecían una mezcla deforme entre la pata de un lobo y una mano humana. Ese día, el trabajo en el campamento se detuvo. Los hombres regresaron a sus cabañas antes de que cayera el sol. Sabían que, a partir de esa hora, a las 10:45 de aquella mañana, los bosques de Michigan ya no les pertenecían. El miedo no tardó en extenderse por el campamento. Los leñadores, hombres curtidos por el trabajo y el frío, no eran de los que inventaban cuentos. Esa misma tarde, un grupo de ellos, aún visiblemente afectados, se dirigió a la oficina del sheriff local en Cadillac, la capital del condado de Wexford. Su relato fue tan detallado y consistente que, a pesar del escepticismo inicial, la denuncia se registró. Aunque las grandes cabeceras de los periódicos de Detroit o Chicago rara vez se interesaban en historias de campamento, la noticia sí encontró un hueco en la prensa local. El Wexford County Pioneer y el Cadillac News and Express publicaron notas cortas sobre
avistamientos inusuales de fauna o bestias misteriosas en los bosques, tratando de restar importancia para no crear pánico. Sin embargo, el mensaje estaba claro. Algo inexplicable había sido visto, y esos reportes, aunque breves, serían las primeras semillas impresas de la leyenda del Dogman. Fue en esos pequeños párrafos donde la criatura recibió, sin saberlo, su primer reconocimiento público. Desde aquel día, los bosques de Michigan ya no les pertenecían de la misma manera. El misterio del Dogman había salido de las sombras para empezar a tomar forma en la conciencia popular, no solo como un relato de boca en boca, sino como un suceso registrado, por pequeño que fuera, en las páginas de los periódicos. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué fue lo que realmente vieron esos leñadores entre los pinos a las 10:45 de aquella fría mañana de 1887?